Amigos, gracias por la participación de ustedes en este acto de presentación del libro de Arnaldo Piñera, Utopía inconclusa del Che Guevara, de Cangrejal Editores. En nombre del Movimiento de Solidaridad con Cuba Chau Bloqueo, agradecemos la confianza de Pilo al confiarnos esta tarea de coordinación. También queremos testimoniar nuestra alegría al encontrar a nuestro querido amigo Alberto Granado, padrino del Museo Che Guevara de Buenos Aires, como autor del prólogo y epílogo de esta meritoria tarea de investigación histórica. Al autor y a la obra se han de referir estas prestigiosas personalidades que tendremos el honor de presentar. María Rosa Gallo es sin duda una de las principales actrices dramáticas de toda la historia del teatro argentino. Intérprete de la tragedia clásica, tiene una dilatada trayectoria desde su egreso del Conservatorio de Arte Dramático. A poco de ocurrido, la crítica especializada coincidió en señalar su gran ductilidad y sus sobresalientes condiciones, que dieron brillo al entonces novel autor catamarqueño Juan Oscar Ponferrada en El Carnaval del Diablo, y ya aquellos atributos no la abandonaron. En esa trayectoria hubo, para solo memorar unos pocos, momentos inolvidables como los ciclos con Alfredo Alcón, o en el Cervantes interpretando Fedra, o en el San Martín La casa de Bernarda Alba, o en Las Troyanas El conventillo de la Paloma, o en el Teatro Moderno Recordando con ira de Osborne. También en ese glorioso camino hubo momentos de inquietud en que su familia teatral debió extremar cuidados, ya que su desbordada actuación podría afectar su corazón sensible. O peor aún, cuando sus compañeros de la Asociación de Actores debieron protegerla, porque la lealtad a sus profundas y vigorosas convicciones en defensa de la verdad, de la justicia, de la libertad, la convirtieron en peligrosa para la dictadura. Su prestigio actoral trascendió nuestro país y se desempeñó con solvencia significativa en salas del exterior. También participa en cine y en ciclos en la televisión. Fue laureada con altas distinciones, entre otras el premio Conex. En fin, sobre nuestra destacada actriz se podría, y con inmenso placer, hablar horas. Señora. El acto lo vamos a comenzar. Muchas gracias a ustedes. Al revés. Generalmente el que presenta el libro, el que lee, el que le toca leer, lo hace al final. Yo lo tengo que hacer al comienzo porque cada vez puedo hablar menos y me siento bastante molesta. Incluso no puedo leer todo lo que habíamos programado con el señor Piñera. Así que me voy a remitir a destacar realmente los valores esenciales de este hombre sin igual. Honradez, voluntad, idealismo y valor. Laboriosidad, desprendimiento y heroísmo. Y voy a pasar a la lectura de la carta a sus padres y a sus hijos. En el viaje hacia Bolivia. Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Hace de esto casi 10 años les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo
ya no me interesa. Soldado no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse, y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, solo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva. No lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de las posibilidades. Si es así, les va un último abrazo. Los he querido mucho, solo que no he sabido expresar mi cariño. Soy extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme. Por otra parte, créanme solamente hoy. Ahora una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottiero del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, Juan Martín y Popoín, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes. Ernesto. A los hijos. Queridos Hilda, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los dos más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Gracias. Rubén Gris es un militante de acción continuada y leal en las causas populares. Estudió con los salesianos, cursó teología en Turín, miembro luego del clero chaqueño, fue cofundador, junto con Miguel Ramondetti y otros 400 sacerdotes argentinos y 500 latinoamericanos del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, firmantes del documento que le dio origen el 1 de mayo de 1968. En él denunciaba la violencia de una minoría de privilegiados contra la mayoría inmensa de un pueblo explotado, la violencia del hambre, del desamparo y del subdesarrollo, la violencia de la persecución, de la opresión y de la ignorancia, la violencia de la prostitución organizada, de la esclavitud ilegal pero efectiva, de la discriminación social, intelectual y económica, de la democracia más formal que real. Cuánta actualidad en este documento que en un par de días cumple 30 años. Perseguido por su opción cristiana por los pobres, Rubén se exilia en México y es profesor
de su prestigiosa Universidad Autónoma. De regreso al país, en 1984, vuelca toda su energía y talento en la militancia en el campo popular, y en lo académico es profesor de filosofía especializado en Hegel en la Facultad de Ciencias Sociales y es titular de la cátedra Che Guevara de la misma facultad. Es autor de varios libros, uno de ellos La Utopía de Jesús. Rubén. Bueno, tarea difícil realmente presentar un libro sobre el Che, por muchos motivos. El Che es una figura que nos llega demasiado adentro, que la hemos vivido y la seguimos viviendo de una manera demasiado profunda. Uno se mete, cada vez que yo leo uno de las obras sobre el Che, leo sus escritos, etcétera, es como meterme de vuelta en toda su gesta. Y uno no puede ser neutral, uno está comprometido y realmente resulta difícil hacer juicios y uno se da cuenta que tiene que ser crítico, que no puede simplemente meterse de esa manera, aprobar todo, sino sí, meterse totalmente, pero ser crítico, porque tenemos que recuperar toda esa gesta del Che y toda su conducta para nuestra época, para analizar nuestra realidad y ver cómo seguimos nosotros lo que muy bien Arnaldo llama en su libro La utopía inconclusa, el gran mensaje que nos deja el Che y el gran mensaje que nos transmite el libro de Arnaldo Piñera. Yo, para simplificar un poco, en primer lugar voy a hacer resaltar algunos de los aspectos del libro de Piñera, para después detenerme en ciertas características del Che que aparecen en las cartas leídas recién por María Rosa Gallo y cómo esas características son resaltadas a través de la lectura del libro. Alberto Granados, en la presentación que hace del libro, dice muy bien que el libro nos presenta una visión global de la personalidad del Che. Si bien el libro no se detiene tanto en destacar cada una de las virtudes del Che, lo que hace a través de la narración de cómo el Che se compromete, cómo analiza la realidad y cómo se compromete, aparece con mucha claridad esta personalidad realmente plurifacética y tan apasionante como es la figura del Che. Yo creo que lo que dice Alberto Granados es muy cierto. El libro nos da una visión global de esta personalidad tan atrayente y tan subyugante. La parte que el libro hace resaltar más, aquella en la que se detiene más, con más detención, y la que aporta más para el conocimiento de la gesta del Che, es la gesta boliviana, es decir, la lucha que el Che lleva en la selva boliviana, incluso con mapas de la zona que aclaran mucho cuál fue la trayectoria que siguió la guerrilla en esa parte. Pero por otro lado también presenta el marco general en el cual se desarrolla la acción. Ese marco que está caracterizado por el primer Congreso Continental de la Solidaridad con Cuba, por la reunión en La Habana de los partidos comunistas del continente en 1964, encuentro en el cual aparece con claridad las diferentes estrategias que se fijaban en general los partidos comunistas y el Che, tanto que Piñera pone que al segundo día el Che se retira. La tricontinental, realmente un contexto en el que la revolución cubana replantea la estrategia de la construcción del poder socialista en el tercer mundo. Ese es el contexto general que a lo largo de la lectura aparece con claridad y aparece con críticas también que va haciendo Arnaldo. Muchas de esas críticas son discutibles,
pero sin duda aporta mucho realmente para rediscutir todo eso, cosa que nos viene muy bien para ver, para poder analizar la nueva etapa que a nosotros nos toca vivir. Hace resaltar también, y Granado también eso lo nota, el plan estratégico que tiene el Che en Bolivia, que no es simplemente realizar la revolución en Bolivia, sino formar una base en la cual se adiestren los nuevos combatientes, los nuevos revolucionarios, para de ahí repetir un poco la gesta de la Sierra Maestra. Es decir, desde la Sierra Maestra salieron las columnas. Una vez que ahí se formaron los militantes, salieron las columnas tanto hacia el este, hacia Santiago de Cuba, como hacia el oeste, hasta La Habana. Él pensaba desde la selva boliviana irradiar la revolución hacia toda América Latina como uno de los focos, uno de los tantos focos que se iban a gestar en el tercer mundo, los Vietnam que él pensaba, para hackear definitivamente al imperialismo. Un plan estratégico realmente extraordinario, grandioso, que ha tenido sin duda muchísimas falencias, por eso finalmente ha terminado siendo derrotado. Ese plan no quiere decir las ideas centrales que lo animaban, cosa que el libro creo que lo recalca muy bien. Con respecto a la gesta boliviana, el libro aporta, en primer lugar, el área de operaciones, hace una geografía y además muestra las terribles dificultades que tenía esa geografía y los errores que hubo en la elección del lugar. Errores que no son achacados simplemente al Che, sino ahí intervienen otros en la elección del lugar. Pero importante también son los antecedentes históricos. Es decir, la elección de Bolivia tiene que ver con, y de esa zona, tiene que ver con determinados antecedentes históricos de hecho de guerrilla, ya anteriormente. Un aspecto importante a notar es, cosa que todos sabemos, es que la guerrilla no son un invento. Naturalmente que los cubanos, Fidel, el Che, etcétera, recrearon este método de lucha, pero es un método de lucha que se ha empleado en la historia de la humanidad, la han empleado los pueblos por su liberación en múltiples ocasiones y miles de años antes. Se puede ver en épocas remotísimas. De hecho, los hebreos, historia que conozco bien, allá en el 1200, etcétera, emplearon esa táctica de guerrillas en contra de las monarquías orientales. De manera que es una de las tácticas válidas que hay que ver cuál es el momento, realmente cuáles son las circunstancias, etcétera, en las que es necesario emplear. Y en ese lugar ya había, esa táctica la habían empleado los chiriguanos resistiendo al imperio incaico, la habían empleado en las guerras de la independencia con Arenales y Warnes, cosa que el libro hace notar muy bien. De manera que hay toda una conexión histórica con esta táctica que se emplea. Hace un análisis de la elección de la zona, de los preparativos, y una cosa interesante que suele faltar en general, por lo menos en lo que yo he leído hasta ahora de lo que se ha escrito sobre la gesta boliviana, la relación de fuerzas. ¿Qué relación de fuerzas había entre el ejército de represor y entre las fuerzas guerrilleras? Y eso me parece un aporte muy importante para tener más claridad sobre cuáles eran las posibilidades que tenía realmente la guerrilla de sobrevivir. Como decía al principio, y reproduciendo lo que dice Alberto Granado, que el libro nos presenta una visión global de la personalidad del Che. Yo creo que este es un aspecto sumamente importante, es uno de los aspectos que más nos impactan y que más nos ayudan a nosotros para recuperarnos de las derrotas y de los golpes que hemos sufrido. En la carta a los viejos que se había leído y que se leyó acá, entre las afirmaciones del Che que tienen que ver con su personalidad, el Che dice que su marxismo se había enraizado y depurado. Pero en el diálogo que tiene con Arnaldo Piñera en La Habana, en un momento determinado, el Che le dice: soy heterodoxo. Y yo creo que esto es
me parece uno de los aspectos más ricos del Che. Su marxismo se había depurado, pero no se había dogmatizado, al contrario, se había desdogmatizado. Y aquí hay un enfrentamiento que el Che tiene con muchos de los marxismos ortodoxos de aquel momento, muchos de los enfrentamientos que tiene con la URSS, también tiene que ver con esta desdogmatización del marxismo. Paradójicamente o contradictoriamente, hay un marxismo dogmático, hubo un marxismo dogmático, lo hay también, cosa que es totalmente contradictorio con la dialéctica. El marxismo no puede ser dogmático en la medida en que la dialéctica no puede serlo, en la medida en que tiene que ser un descubrimiento continuo de la realidad, una creación continua. Y yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales del pensamiento del Che, que lo une a pensadores que revitalizaron el marxismo en este sentido, como Mariátegui, por ejemplo, en Perú, en América Latina, como Gramsci en Italia, que reencontraron maneras de recrear el marxismo desde las mismas fuentes del marxismo. Y yo creo que este es un aporte fundamental del Che. Naturalmente que, como dice el Che, en toda revolución se puede también perder. No, el problema es que hay que hacerla. Los que no la hacen nunca pierden, pero tampoco la hacen nunca. La revolución se puede perder, naturalmente, pero esto no significa entonces que no se han hecho aportes que son fundamentales. Otro aspecto de la personalidad del Che, que el Che afirma en sus cartas y que en la obra aparece con claridad. El Che dice: creo en la lucha armada como única solución para la lucha en contra del imperialismo. Es decir, en ese momento él estaba convencido que solo con la lucha armada se podía lograr la liberación. Pero recordemos que era la época de la coexistencia pacífica. Ese momento chocaba con la concepción que tenía el marxismo internacional a través fundamentalmente de la Unión Soviética, la coexistencia pacífica. Entonces, esta concepción, aquí había un choque. El Che es coherente con su concepción de que solamente con la lucha armada era posible la liberación en aquel momento. A nosotros esto nos debe llevar naturalmente a reflexionar profundamente. Tenemos que ser coherentes con nuestras concepciones, pero también ver qué etapa estamos transitando nosotros. El hecho de que ahí no haya triunfado no significa que la lucha armada deba ser descartada. Tampoco significa que es el único método y que es el que se debe emplear en todo momento. Precisamente para eso se necesita una dialéctica verdaderamente marxista, una dialéctica que sepa realmente ir descubriendo en la realidad cuáles son las condiciones subjetivas y objetivas que nunca se dan separadamente. Esta es otra característica del Che. Nunca hay condiciones objetivas que son independientes de las subjetivas. Eso no es dialéctico. No hay un poner sin un presuponer. Es decir, las condiciones objetivas también son puestas por el sujeto, pero el sujeto no puede ponerlas sin presuponerlas. Son dos momentos dialécticos que hay que tenerlos en cuenta continuamente. En este aspecto yo creo que es muy importante realmente recuperar esto, no tomar resoluciones dogmáticas y decir la lucha armada fue derrotada y por lo tanto debe ser descartada. Hoy parece que desde la extrema violencia de un proyecto terriblemente hambreador, oprimente y violento, se nos habla de la no violencia. Se nos dice que el camino es el de la no violencia. Desde la violencia se nos dice que es el de la no violencia. Entonces, el problema es que nosotros no tenemos que comprar eso, sino que tenemos que ver cuáles son las circunstancias en las cuales tenemos que emplear una determinada táctica u otra táctica. Eso depende mucho de nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de acumulación de fuerzas y nuestra capacidad de acción. Y yo creo que en eso también el Che, y en el libro aparece con claridad, es una demostración palmaria. Muchas veces en la revolución ellos han acertado, por eso han hecho la revolución cubana, muchas veces se han equivocado.
Un tercer aspecto que me parece importante, que aparece en la carta y en el libro se ve, leyendo el libro, se lo ve con claridad, es que el Che dice que soy un aventurero, pero de tipo diferente. Para hacer la revolución hay que ser un poco aventurero, hay que tener un poco el espíritu de aventura. Esto no es una mala palabra. Naturalmente que siendo simplemente aventurero, naturalmente no se puede hacer una transformación, pero no se puede transformar la realidad si no se tiene un poco de espíritu de aventura. Esta era la lucha del Che en contra de la burocratización. Quería movilizar realmente todo para sacudirnos realmente el yugo de la dominación. Yo creo que este es otro aspecto muy importante, que sobre todo en este momento en que se nos ha impuesto este plan neoliberal terrible en el cual hoy en la catástrofe de las inundaciones están sacando a flote la realidad de nuestra Argentina, que es la realidad de los desocupados, de los hambreados, etcétera, que no tienen dónde ir a parar, y a los que se les dice ahora, bueno, es necesario educarlos para decirles dónde ahora que no tienen que volver a aquellos lugares, con qué medios van a ir a otros lugares. El problema de nuestra Argentina, en el cual se ha impuesto este plan terrible neoliberal de dominación, es un plan en el cual se nos dice a nosotros que tenemos que ser totalmente pacientes. Es un momento en que nosotros tenemos que sacudir nuestro cerebro, sacudir nuestros músculos, sacudir nuestros nervios y comenzar realmente a resistir. De hecho, se está resistiendo. Pero digo, tenemos que volver realmente a sacudirnos porque tenemos que terminar derrotando este plan. Y en esto yo creo que la figura del Che es un acicate continuo. No se puede leer realmente un libro sobre el Che sin sentirse movilizado, sin sentirse hondamente cuestionado. Leyendo el libro de Piñera uno se siente terriblemente cuestionado y vuelve nuevamente y se pregunta nuevamente, bueno, ¿por qué motivo la derrota en Bolivia? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuál fue la falta de apoyo? Todo esto que nos cuestiona hondamente debe servirnos para movilizarnos en una nueva etapa de la lucha por la liberación. Un cuarto aspecto de la personalidad del Che que aparece en las cartas y que en el libro se lee también claramente, es que el Che dice que, bueno, su muerte entra dentro del cálculo de posibilidades, de probabilidades. O sea, él calculaba que podía morir. Esto ha llevado a determinados intérpretes, naturalmente con mala espina, con mala voluntad, a decir que el Che buscaba la muerte. Che no buscaba la muerte, buscaba la vida, pero naturalmente cuando se metía en una acción, en una tarea como es la guerrilla, naturalmente que estaba la probabilidad de la muerte, y eso lo tenían en claro también cuando se largaron en el Granma para la Revolución Cubana. Es decir, aquí resalta este temple propiamente del luchador, del militante, que es capaz también de afrontar la muerte, que lo ve como una de las posibilidades, que entra dentro del cálculo de posibilidades, pero que no por eso le saca el cuerpo, es decir, que pone el cuerpo, afronta también ese peligro, pero afronta ese peligro no porque ama la muerte, sino porque ama la vida, pero porque sabe que la vida no es simplemente la vida de él, sino que también es la vida de los demás. Pero la vida de los demás es también la vida de él, en la medida en que solamente nos realizamos en forma plena en una relación intersubjetiva, cuando todos nos podemos realizar. Y esto, a su vez, se reafirma con otra característica del Che, que él la pone en las cartas, que es que tiene una voluntad que ha pulido con delectación de artista. Yo creo que este es otro aspecto fundamental de la militancia del Che, una voluntad realmente pulida que le ha llevado a superar no solamente estos peligros, sino a superar su asma, a superar esa dificultad, esa enfermedad propia de su cuerpo, a superar su propio cuerpo.
Yo creo que esto demuestra la gran capacidad que puede tener el ser humano cuando realmente pone todas sus energías en función de una gran utopía, como recalca el libro de Piñera, la gran utopía de la liberación, la gran utopía de una sociedad liberada. Luego aparecen tres características fundamentales. Una, un hombre que actúa como piensa, fiel a sus convicciones, en la carta que le dice a sus hijos. Un hombre que actúa como piensa. La acción, el pensamiento y la acción, la práctica y la teoría, que van dialécticamente unidos. Un ser no esquizofrénico, un ser que no miente. El Che nunca mentía, siempre decía la verdad, siempre iba de frente y nunca mandaba algo que él no hiciese. Lo que él decía lo hacía antes que lo hiciesen sus subordinados. Esta es una característica fundamental que él la cumple hasta el final, que por eso tenía tanto ascendiente entre aquellos que luchaban junto a él. Fidelidad a las convicciones, una de las características, una de las virtudes que más nos faltan como sociedad en este momento. El ser infiel a las propias convicciones, el terminar aceptando la derrota o terminar descreyendo de la posibilidad del proyecto de liberación en que se creyó en algún momento, y no solamente descreyendo de eso, sino entregándose directamente a un poder opresor, asimilándose directamente al sistema. Y a los hijos que le dice, la revolución es lo más importante, la revolución es lo más importante, y esto debe quedar también para nosotros, pero la revolución no es tirar tiros, no es hacer simplemente esas acciones, sino es ir pensando, ir trabajando todos los días para la transformación de la realidad. Y esto debe ser lo más importante. Esto debe ser lo gran movilizador de nuestra vida. Leyendo todo este libro, uno se da cuenta que realmente es lo que movilizó al Che hasta el final, que no lo dejaba descansar, que le hizo renunciar a todos los privilegios que podía tener en Cuba, que ya se los había conquistado, y bien que se los había conquistado, renuncia absolutamente a todo para ir a lo más inhóspito, para ir a aquello que le podía ocasionar mayores dificultades, mayores peligros. Deja absolutamente todos los honores y asume solamente el honor del luchador, el honor de luchar por los demás. Se va al Congo en primer lugar y luego se va a la selva boliviana. Y finalmente, lo que le deja a sus hijos, sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida a otro, es la cualidad más linda del revolucionario, la cualidad más linda del ser humano. Sentir la injusticia que se comete a cada uno de nuestros prójimos. Esto es profundamente cristiano, porque es profundamente humano, profundamente marxista. Es decir, cuando nosotros llegamos a la raíz de lo humano, llegamos a la raíz de todas las creencias, de todas las concepciones que ha pensado, que ha elaborado la humanidad desde su misma raíz. La cualidad de sentir la injusticia, no solo de sentirla, sino de reaccionar frente a la injusticia. Esa es la cualidad más linda. Esa cualidad aparece con claridad en toda la vida del Che. Y leyendo este libro, uno realmente aprecia cómo hasta el final el Che siente en su mismo cuerpo las injusticias que se están cometiendo en nuestros pueblos. Para terminar, yo creo que este libro aporta al debate no solo sobre la gesta del Che, sino al debate sobre nuestra realidad. Porque es un libro escrito con la cabeza, críticamente y con el corazón, simpatéticamente. Es un libro que adhiere a la gesta del Che, pero adhiere críticamente. Entonces, se pueden discutir algunas de estas críticas, y de hecho en eso Arnaldo estaría completamente de acuerdo, ¿cierto? Pero son críticas que aportan al debate, que es fundamental
no solo para que podamos tener claridad sobre esa gesta, sino para que podamos a partir de esa gesta tener más claridad sobre nuestra realidad y sobre lo que nosotros debemos hacer. El Che nos ha dejado un tremendo legado, un gran legado. Todavía le debemos, no solo todavía le debemos la libertad de nuestros pueblos, es que hemos retrocedido en eso. Pero no simplemente por nuestra culpa, hemos recibido terribles golpes, pero tenemos todavía este legado de la utopía inconclusa. Una utopía que nosotros debemos hacerla realidad. Nosotros debemos hacerla proyecto. Y como proyecto debemos transformar nuestra realidad. Esto es posible. El socialismo no ha sido derrotado. Han sido derrotados determinadas expresiones, determinadas realizaciones, se han perdido determinadas batallas, pero el socialismo, como idea, como proyecto, germina continuamente en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y ha germinado en la humanidad desde siempre. Siempre ha habido luchas por la igualdad social, en contra de la injusticia, en contra de la opresión, y en esas luchas ha habido victorias y derrotas. Ha habido avances y retrocesos. Y la gesta del Che es uno de estos grandes hitos en esta lucha. Y este libro es una de estas reflexiones que están incrustadas en esta lucha. De manera que nosotros no tenemos que de ninguna manera aceptar intelectualmente la derrota. Que la posmodernidad es eso, es aceptar intelectualmente que estamos derrotados, que ya no es posible la liberación. Eso no es de ninguna manera cierto, la liberación es posible, la vamos a lograr, pero para eso debemos nosotros ponernos a la tarea. Alberto Nadra es hijo de una larga militancia comprometida con lo social, por herencia del viejo luchador Fernando Nadra y por derecho propio a través de 3 décadas de actuación como dirigente estudiantil, gremial y político. Ocupó cargos de dirección en los centros de estudiantes del Colegio Nacional Mariano Moreno y en la Facultad de Filosofía y Letras, así como en la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Fundador e impulsor de las Juventudes Políticas Argentinas entre 1973 y la difícil etapa de reconstrucción hasta 1982. Como periodista se inició en el mítico semanario Propósito de Leónidas Barletta. Fue director de la revista Imagen, prohibida por la dictadura, y entre 1976 y 1982, jefe de redacción en Buenos Aires de la agencia cubana Prensa Latina. En ese periodo denunció a diario la violación de los derechos humanos en la Argentina y fue de los primeros en transmitir al exterior el documento Carta a la Junta Militar, que a su autor, Rodolfo Walsh, le valió la vida, y a Nadra, por una parte, la condena a muerte a través de amenazas y persecuciones, y por la otra, el premio de la Organización Internacional de Periodistas por su lucha por los derechos humanos. En la actualidad colabora en distintas publicaciones del exterior y conduce el programa Política en Acción por un canal de cable. Alberto. Gracias. Es realmente, sí, coincido en que es difícil, pero también es particularmente emocionante y bello poder hablar del Che en una mesa donde un personaje de la historia artística de nuestro país, como María Rosa Gallo, leyó sus cartas, donde una parte de la historia pública de nuestro país, como vos mismo y el movimiento de sacerdotes
del tercer mundo comenta este libro, y donde una parte de la historia no pública de este país es el autor del libro, al que yo prefiero seguir llamándolo Pilo, como le decía cuando era chico y sabía cuándo se iban, no cuándo volvían ni en qué estaban. La primera tentación que me surgió a partir del libro de Pilo, es aprovechar para desarrollar mis propias ideas alrededor del Che. Obviamente es una tentación bastante fuerte, sobre todo en este marco. La otra es debatir acerca de las ideas que plantea el Che, y que me parece que Rubén resistió con bastante éxito, porque estoy convencido que tiene ganas de discutir muchas más cosas de las que insinuó, y yo le propongo que algún día la discutamos en esa realmente digna y fuerte y orientadora cátedra Che Guevara que él dirige con otros amigos. Pero el motivo es hablar del libro. Y yo quiero advertir que no hay que buscar en él una obra maestra de la literatura, puntillosa en los detalles, incluso tiene errores tipográficos que habrá que comentarle al corrector. Pero es el libro de un protagonista que nos permite enterarnos de anécdotas conmovedoras y de las cuales todavía tiene que decirnos algo más, como la de Tania y su muerte. Hechos absolutamente desconocidos, incluso en un reciente libro impactante de Luis Báez, Confesiones de los Generales, que fue publicado en La Habana y que acá publicó Lozada, en relación a la participación de Cuba en la organización de la guerrilla del fundador, precisamente de la agencia a la que yo pertenecí, Prensa Latina, Massetti, y donde Pilo revela testimonialmente elementos que hacen a cómo se pasaron las armas a la Argentina, y donde, bueno, hubo un acuerdo donde estuvo el propio Víctor Paz Defensoro, y que creo que tiene mucho significado para entender qué pasó después con la guerrilla de Orán en la Argentina. Pero no puedo dejar de mencionar el prólogo y el epílogo de Granado para empezar este punteo. Siempre vale la pena leerlo, he tenido la suerte de conocerlo a don Alberto con esa sencillez, esa humildad. A veces a uno le da la impresión de esta ingenuidad, de ese hombre que fue una parte esencial de la definición política del Che Guevara, porque fue en la fragua de la lucha antifascista en Córdoba que Granado acercó al Che a las ideas libertarias que habrían de acompañarlo a lo largo de toda su vida, así como fue de los que lo bautizaron Fuser, es decir, el furioso La Serna, cuando le enseñó a jugar al rugby y vio cómo realmente se iban puliendo esas características de una voluntad férrea y dispuesta a enfrentar cualquier dificultad que el Che mostraría a lo largo de toda su vida. Y el epílogo muestra que parece ingenuo, porque realmente el punteo de las características humanas y morales del Che, sin dejar de señalar los aspectos ríspidos y difíciles de su personalidad para aquellos que debían convivir cotidianamente con él, es realmente una pieza. Para mí el libro de Arnaldo, voy a ir combinando, tiene un hallazgo muy particular, que es el que se refiere a los artículos, Andrea hacía mención de los mapas, es decir, de toda la etapa de la guerra, la represión y la segunda parte de la guerra, como señala él en el ordenamiento. Y hay una cuestión
realmente original, por lo menos en esta multitud de libros que hemos encontrado a lo largo del año aniversario del Che, que es, por un lado, la conjunción del diario del Che, los relatos de Pombo y del suegro de Inti, Lara, desde el punto de vista de lo que fue la gesta del Che. Y una contraposición que es realmente fascinante con los comunicados, los informes reservados que el ejército boliviano, la CIA y demás iban desarrollando en el mismo periodo. Y realmente esta es una de las partes, Pilo, que aporta mucho, da para leerlo, para reflexionar. A lo que habría que agregarle también las reflexiones posteriores, pero las pongo en otro nivel, del capitán Gary Prado Salmón. El otro tema que me parece que está en la base de todo el libro, que es una búsqueda permanente, sea en la biografía, sea en el paralelo de la guerra, sea en la parte testimonial de Pilo en la conferencia de partidos, en sus distintas reuniones con dirigentes comunistas y revolucionarios de América Latina, es las causas de la derrota. Yo creo que todo el libro, insisto, busca esta respuesta, e insinúa varias, y algunas hay que buscarlas uno mismo. Yo creo que se señalan elementos valiosos. Dries señalaba la elección del lugar y puntualizaba bien de que no había sido elegido solamente por el Che. Yo le agregaría, porque en el libro está muy preciso, que la orientación fue muy importante, porque el lugar fue elegido pensando en un paso hacia Argentina y no en el lugar de centro de la irradiación continental del segundo frente o de la guerrilla continental en América Latina. Segundo frente en relación al bloqueo de los Estados Unidos en Cuba. Y me parece que este dato que señala Pilo y que no lo he leído anteriormente, es altamente significativo. Es decir, que este lugar fue elegido con un propósito y se usó para otro propósito. Es una de las cuestiones realmente importantes del libro. También me parece, él hacía relación al tema correlación de fuerzas. Está señalado en el aspecto objetivo de las fuerzas militares y la fuerza de la guerrilla, pero Piñera hace un esfuerzo por desarrollar el aspecto subjetivo de esa relación de fuerzas. Es decir, ¿qué pasa efectivamente con el campesinado? Sus características particulares, y en esa zona, precisamente, que es muy distinta a las de otras de Bolivia. Y yo creo que también el momento político, donde todavía se desarrollaba el proceso de reorganización de las Fuerzas Armadas, donde Barrientos, que era un hombre de tremenda popularidad con los campesinos y hablaba quechua corrido, había establecido un pacto militar campesino. Es decir, elementos que eran muy importantes para la caracterización del momento y que Pilo después sintetiza, pero están a lo largo del libro, en el capítulo casi final antes del epílogo de Granados, que es evaluación histórico-militar. Yo personalmente creo que hay una cuestión que coloca, no diría en su lugar, porque como bien decía Dries, estos son temas que habrá que profundizar, no solo con el debate ideológico, sino con los elementos históricos y testimonios como los que, por ejemplo, está aportando Piñera en este libro, algunos de los cuales, insisto, son absolutamente originales, que es el famoso tema de la responsabilidad del Partido Comunista Boliviano y de otros partidos comunistas de América en la derrota del Che. Y lo primero que me parece que surge de la lectura del libro es que ese reduccionismo que elude el conjunto de elementos que contribuyeron a la derrota del Che, y en todo caso el problema de fondo que era el debate político ideológico que estaba planteado en ese momento, ese reduccionismo que hoy silban muchos y que sobre todo en los 70 y en los 60 fue silbado por muchos, fue esgrimido por primera vez por dos personajes que están bien caracterizados en el libro. Uno forma parte de las biografías infames, que les recomiendo leer porque vale la pena, que es nada más y nada menos que el señor Debrey,
cuyo último libro de difamación del Che y de Fidel solamente es comparable con su delación cuando se escapó de la guerrilla en Bolivia. Y el otro fue el señor Zamora, en ese momento integrante de la fracción pro-China, que hoy es el vicepresidente del señor Hugo Banzer, que todos nosotros sabemos perfectamente de quién se trata. Si nosotros ubicamos esas cuestiones, si ubicamos el conjunto de los planteos que realiza Piñeira, también en otra de sus biografías infame, que es la de el ex secretario del PCC boliviano Mario Monge, cuya acción oscura, ondulante, altamente sospechosa, yo diría que fue tan traidora a la causa de la revolución continental, para empezar por lo más importante, como al propio Partido Comunista Boliviano, que poco sabía de sus decisiones, y los mismos amigos cubanos en donde se adiestró, con quienes conversó, y de quién fue la principal fuente de información unilateral casi para tomar las decisiones que se tomaron para la entrada y la forma de la entrada del Che a Bolivia. Yo creo que este es un tema que Piñeira no solamente lo señala, da testimonios muy concretos al respecto, que son decisivos para profundizar en este debate y no reducirlo a los clichés y a los esquemas que seguimos silbando algunos como en las viejas épocas. Porque también, y lo señala Piñeira con el conocimiento que le dio la relación personal con casi todos ellos, así como estuvo Monge y traicionó Monge, estuvieron Inti y Coco Peredo, estuvo Loyola Guzmán, estuvieron varios, casi una decena de compañeros comunistas bolivianos que fueron muertos en combate, arrojados del helicóptero como amenazaron a Debré, pero lo concretaron con ellos, o fueron brutalmente torturados sin decir una palabra por el Ministerio del Interior del señor Barrientos. Y finalmente creo que también lo señala Pilo, los dos que contribuyeron decisivamente a la salida de los 6 sobrevivientes hacia Chile. Pero el tema de fondo no es ni la traición de Monge, con todas las características que ésta puede haber llegado a tener, ni siquiera el heroísmo de ese mismo sector de los que continuaron la lucha. El problema de fondo es que había un debate político ideológico no resuelto y que no se encontraron las formas, no digo de saldarlo, siquiera de reflexionar conjuntamente y acordar una serie de medidas mínimas de mutuo respeto, porque de eso estamos hablando. Se estaban jugando vidas y de uno y otro lado, y lo hablo en forma figurada, porque digo e insisto que cuando llegó el momento de las papas quemando, tanto los cubanos con todos y cada uno de los partidos comunistas latinoamericanos, como la mayoría de los partidos comunistas latinoamericanos, respondieron con solidaridad, con heroísmo y con entrega cuando llegó el momento decisivo. Pero a pesar de eso, era un permanente juego de ocultamientos, de trampas, de farsas que se desarrollaban en las conferencias, en las reuniones, y cuestiones como las que relata Pilo, que un partido se enteraba de una decisión cuando tenía instalada el grupo armado en su territorio. Y estos no son temas secundarios. Y a los cubanos les pasaba lo mismo también de otras maneras. También se enteraban de algunas acciones que se gestaban en Moscú cuando ya se habían concretado. Este momento de la historia no fue resuelto y no se lo puede caricaturizar en un sentido u otro. Y yo creo que el libro de Pilo en este aspecto es más que instructivo, sobre todo, como decía Adri, para ampliar los elementos que tenemos para llevar adelante el debate. Yo finalmente quería señalar que para mí es lo único que quiero decir alrededor de la opinión que puede surgir ahora sobre la figura del Che.
que no se trata de simplificar, de apurar. Hubo mucho heroísmo realmente en esos años, en esas generaciones, y el Che es el símbolo principal de esa gesta que Pilo denomina la utopía inconclusa. Tampoco se trata de caricaturizarlo, tratando de implementar su receta como si no se hubieran producido cambios. Me parece que lo que decía Dri en este aspecto lo puedo compartir plenamente. Sobre todo, manteniendo la esencia que señalaba él del espíritu transformador cotidiano y diario. En estos momentos en que el neoconservadorismo, que parecía que nos había aplastado y del cual parecía que nos empezábamos a recuperar, demuestra una nueva capacidad, que es la de poder corromper hasta las nuevas ilusiones que estamos construyendo. Entonces no es un momento secundario para discutir esta voluntad inquebrantable del Che y de estas generaciones a las que pertenecimos, los que estamos aquí en el pasado y que, bueno, queremos ser fieles. Porque reducirlo tampoco se trata de negarlo, porque yo coincido en esto, porque lo considero para lo que yo puedo diferir con el Che, y me encantaría que lo consideren para lo que otros pueden diferir con muchos que hemos pensado de manera diferente, que es esta capacidad, esta voluntad, que hay una canción muy linda de María Belén, o que la canta María Belén, y que dice que siempre habrá algún vivo que sabe lo que hay que hacer, que leyó todo en los libros y que nunca saltó sin red. En este ámbito, las distintas generaciones que veo que estamos confluyendo aquí, hay muchos hombres, mujeres, que saltaron muchas veces sin red, y que estamos dispuestos a seguir saltando sin red, pero con conciencia para construir esa utopía, o para concluir esa utopía del Che, que es la utopía de la liberación de América Latina. Antes que tome la palabra Pilo, yo tengo aquí una adhesión y deseos de mucho éxito de Chau Bloqueo y del primer Museo Sudamericano del comandante Che Guevara. No la voy a leer porque sé que hay otras adhesiones de otros grupos solidarios, la Casa de la Amistad de la Zona Norte, el Grupo del Sur y otros que están acompañándolo a Pilo en esta presentación de su libro. También hay algunos hermanos cubanos que nos acompañan y también apoyan con su presencia al acto. Muchas gracias. El turno de Pilo. Bueno, yo creo que hay muy poco que agregar a todo lo que se dice. Solo diría que hoy es un gran día para mí, de satisfacción inmensa, porque después de 2 años de trabajo, 2 años de gestación, ha nacido el libro como si hubiera nacido un hijo. Quiero agradecer en primer lugar el gran amigo del Che, ese hombre del trato afable y la sonrisa clara que me ha regalado su hermoso prólogo y epílogo de mi libro. Gracias, Alberto. Quiero agradecer también a los compañeros bolivianos, Domic, Alvarado, Cole y Simón Reyes, que me brindaron importantes testimonios y abundante material de la heroica gesta del Che en Bolivia. Y quiero finalmente agradecer el esfuerzo de la editorial Cangrejal Editores, especialmente a Rodrigo Fernández Labriola, por toda la ayuda prestada para que este trabajo saliera a la luz. Y a todos ustedes, que por razones de tiempo no puedo nombrar, familiares, amigos y compañeros que me acompañan esta noche.
el libro Utopía Inconclusa del Che Guevara intenta contribuir al debate ya iniciado, parcialmente porque hay mucho hilo para cortar todavía, sobre aspectos de la vida de una de las figuras más brillantes del siglo XX. Tarea, como bien dijeron Rubén y Alberto, nada fácil. Intentando presentarlo, no sé si lo logra, no como una figura iconográfica o mitológica inalcanzable, parafraseando lo que Granado dice en el prólogo del libro, diré que es mucho más importante demostrar que ese hombre que se destacó relevantemente no es nada más que eso, un hombre de carne y hueso con grandes virtudes que vale la pena imitar, pero no un ser mitológico que todo lo sabe y todo lo puede. Una figura sagrada, inalcanzable, sino un modelo de ser humano con aquellos atributos que es conveniente y posible alcanzar. El libro hace una breve referencia a aquellos momentos de su juventud donde, a juicio del autor, despuntaban ya esos atributos, y aunque en un breve trazo de su heroico paso por la Sierra Maestra, que lo consagran como a Martí y a Maceo, héroe nacional de Cuba. Pero principalmente, la mitad del libro está dedicada a relatar su combate final en Bolivia, heroico y trágico, con el que intentará una vez más arrancar el secreto de la emancipación americana. Y finalmente, una breve evaluación histórico-militar que por supuesto no agota el tema, tratando de bucear sobre algunas de las causas de su derrota, que con su carga de heroísmo y tragedia se suma al patrimonio de la experiencia de la lucha revolucionaria, que sigue su marcha a través de la historia. Porque como el triunfo y la victoria, la derrota y su sereno y objetivo análisis también nos enriquece. Y finalmente, subrayar que el Che no ha muerto, que como el ave fénix resurge de sus cenizas y hoy es el símbolo de la lucha de los pueblos latinoamericanos y del mundo, con su entrega de valor y de sangre que colocan su recuerdo en el campo de la inmortalidad. Si ustedes me permiten, para romper un poco la solemnidad de este encuentro, yo quisiera terminar este hermoso encuentro, esta hermosa noche, con un poema dedicado a dos de mis grandes amores, a mi compañera y a Cuba. Y el poema dice así: yo soñé que algún día, tomados de la mano, cruzaríamos el mundo contando las estrellas, en un pájaro alado de metal y diademas y música en el vientre como un canto a la vida. Bajo el cielo infinito, el mar azul inmenso, sobre montes callados y montañas y ríos, rumbo al mañana íbamos, volando ensimismados hacia la isla hermana, hacia Cuba querida. Y tú me preguntabas con tus ojos de cielo y tus manos amadas tan llenas de universo, ¿será verdad todo esto? ¿Será tan solo un sueño? Y yo te respondía, es verdad. Es aquello porque luchamos juntos. Vivimos y luchamos, reímos y lloramos. Tocaremos la tierra de Martí y de Maceo, de Fidel y del Che, el héroe guerrillero que para nuestro orgullo naciera en la Argentina y escribió con su sangre, su entrega y su bravura
la página más bella de América Latina. Y en La Habana, la hermosa, bella como una diosa, juntos los dos tendremos la alegría de vernos entre el pueblo cubano musical y fraterno, cantando, guarachando. Por Dios, qué cosa hermosa. Dignidad, dignidad. Jamás podrán vencernos ni el cerco, ni las bombas, ni el hambre de mi hermano, porque somos la vida, porque somos la rosa, porque somos el gesto latinoamericano. Y después, los dos juntos, iremos hasta el fuerte a escribir el poema más bello del más fuerte. No te des por vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate brado y arremete feroz a malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Hacia allá volaremos tú y yo, amada mía, con un fuerte deseo infinito de vida, sentados, pensativos, soñando la aventura, yo con vos, tú conmigo como dos criaturas. Iremos por Santiago, Holguín y Varadero, y sentiremos juntos como nadie sintió la ternura de los niños cubanos pioneros, y a una paloma blanca cantaremos tú y yo. Por la paz, por la vida, por la noche estrellada, y la luna viajera brillando sobre el mar. Y esa noche, mi amada, ebrios de amor y sueño, te besaré en la boca y tú me besarás. Del libro no hablé porque espero que lo compren y lo lean.